Hemos hablado acerca de los primeros 3 pasos para resolver conflictos. El primer paso es enumerar las ofensas de las personas que nos han ofendido. Segundo, enumerar nuestras ofensas, y esperamos que hayan logrado eso aún en las horas desde la sesión anterior. El siguiente paso tiene que ver con decidir pedir perdón y luego perdonar plenamente a los que nos han ofendido. No podríamos muy bien pedir a otros que nos perdonen si no estamos dispuestos a perdonarlos a ellos. Así que, ¿qué significa realmente perdonar a otro? En primer lugar, tenemos que entender lo que es el perdón. El perdón, primeramente, significa dejar en libertad, liberar a alguien de las consecuencias de lo que han hecho. Pudiera ser una cosa. Eso es perdón. Pero absolución es otra cosa. Perdonar significa liberarlos emocionalmente, de modo que tengo un interés mayor en su bienestar que antes de que los hubiera ofendido. Pero yo no puedo absolver a una persona de las consecuencias de su ofensa. Si alguien matara a un miembro de mi familia, yo los podría perdonar, pero no puedo absolverlos. No tendría autoridad para hacerlo. Así que es importante distinguir entre perdón y absolución. Perdón significa que vemos a un ofensor a través de los ojos del Señor, discernimos cuáles son sus necesidades y buscamos la oportunidad de comunicar la solución de Dios para sus necesidades. Ahora, hay cada vez más personas que no son capaces de conquistar la amargura. Y quisiera hacer un pequeño comentario respecto a mi experiencia personal. Hay personas amargadas que no saben, la mayoría de ellos, lo que es la amargura. Lo llaman por diferentes nombres. Y si les dices, ¿no estás amargado? Dicen, no estoy amargado, solo me siento profundamente lastimado. O me siento muy desilusionado de esa persona. Pero en esencia es amargura. Amargura es como un veneno que daña y destruye la vida interior de la persona. Por eso es importante que entendamos lo que ocasiona una amargura persistente, la amargura que parece imposible de resolver humanamente hablando. En primer lugar, si tenemos el mismo problema en nuestra vida, no podremos perdonar a otros, porque dice Romanos 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas a otro, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas. Nos sentimos más frustrados con aquellos que tienen los mismos problemas que nosotros, y como no podemos conquistarlo en nuestra vida, entonces descargamos nuestra ira y nuestro enojo contra ellos, porque nos sentimos frustrados porque lo que vemos en la vida de ellos está en la vida nuestra. La segunda razón de una amargura persistente es que nosotros somos parcialmente culpables. La Escritura explica muy claramente que una maldición inmerecida no tiene más efecto sobre mí o sobre ti que un ave que vuela por el aire. Si alguien me acusa de algo que es totalmente falso, realmente no tiene ningún efecto. Hasta me pudiera divertir, pero no me afecta emocionalmente. Pero si alguien me acusa de algo que es parcialmente cierto, quizá lo distorsionen, lo aumenten, entonces me trastorna emocionalmente por dentro. Por eso es que debemos resolver la culpa antes de intentar resolver la amargura. Uno de los problemas más serios que tiene la gente en la actualidad es tratando de resolver la amargura por causa de relaciones matrimoniales disueltas o dañadas. Y creo que es muy importante que comprendamos que mientras haya culpa, no puede haber libertad de la amargura. Mientras haya amargura y culpa, no podemos reconstruir de una manera correcta. Un día estaba en un vuelo al lado de un hombre y empezamos a platicar. Y cuando se enteró de lo que yo hacía, dijo, mi pastor trató de conseguir que yo fuera a un seminario, pero ahora es demasiado tarde. Y le pregunté por qué es demasiado tarde. Y me dijo, mi pastor estaba tratando de salvar mi matrimonio, pero ya me he divorciado de mi esposa.
Y le pregunté, ¿por qué tuviste que divorciarte de tu esposa? Dijo, pues es que yo tenía bases bíblicas. Y le dije, ah, sí, ¿cuáles son las bases bíblicas? Pues ella era muy infiel, andaba con otros hombres. Y yo percibí en su voz, en sus palabras, amargura. Y le pregunté si me permitiría hacer una pregunta muy personal. Y dijo que sí. Y le dije, yo sé que tú basas tu disque bases bíblicas en lo que yo creo que es una interpretación incorrecta de Mateo 5 y Mateo 19. Pero si quieres usar eso y apoyarte en la ley, entonces vamos a ver toda la ley, no solo una parte. Esto es lo que yo quiero preguntarte. Antes del matrimonio, ¿tuviste alguna relación física con tu esposa? Y dijo, sí, lo tuve. Y le pregunté, entonces, ¿sabes lo que dice en Deuteronomio 22? Tú nunca puedes divorciarte de tu esposa, aun cuando quieras interpretar Mateo 5, donde dice excepto por causa de fornicación, y basar eso en Deuteronomio 24. Si tuviste relaciones físicas antes del matrimonio, Dios dice que en tu caso nunca puedes despedir a tu esposa, aún bajo la ley del Antiguo Testamento. Y la razón por la que menciono esto es que en tantas ocasiones pensamos que hemos sido ofendidos, que tenemos bases, pero si viéramos todo el programa nos daríamos cuenta de que nosotros tenemos parte de la culpa. Solo al identificar y resolver eso tendremos libertad para perdonar. Tenemos otra causa que es un intento de venganza. En muchos casos, cuando hablas con una persona acerca de una situación de divorcio, eso era simplemente su manera de vengarse. Están expresando, yo ya no voy a soportar esto, no voy a tolerar esto más, voy a resolverlo. Y la Escritura nos dice que es mejor sufrir el daño que ir a los juzgados. También Romanos 12:19 dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, la razón por la que menciono esto es que Dios quiere dejarnos libre de la culpa y de la amargura, y es únicamente cuando identificamos nuestros fracasos y los confesamos que seremos libres entonces para resolver el problema de la amargura. Luego está un sistema temporal de valores. Hay algunos abogados presentes aquí y ellos han tenido la responsabilidad a lo largo de los años de hablar con muchas personas amargadas. Y estos abogados asegurarían que uno de los problemas más graves que tienen con amargura entre parientes es sobre el asunto de la repartición de la herencia. Así que parece ser imposible repartir correctamente la herencia y en algunos casos ni siquiera es el dinero, son los platos o los muebles o otras pequeñeces que son tan importantes porque tendemos a tener tanto enfoque sobre las cosas temporales, los valores temporales. Un día oí acerca de un hombre muy próspero y mientras vivía, realmente sus parientes nunca se unieron, pero cuando murió, todos los parientes se juntaron y ahí estaban todos atentamente escuchando la lectura del testamento. Y el ejecutor se puso en pie y en tonos distinguidos empezó a leer. Yo, fulano de tal, siendo de mente sana y buena salud, lo gasté todo. Y me parece que me identifico muy bien con ese sistema. Existe un propósito para la herencia, pero esto ha causado tantos problemas. Incluso en los evangelios está un joven que se acerca corriendo a Jesús y le dice, Maestro, por favor, habla con mi hermano y dile que comparta la herencia conmigo, porque él me ha quitado mi parte de la herencia. ¿Y qué hizo Jesús? Nos da una lección muy profunda sobre consejería. Una cosa que yo he aprendido con el paso de los años es que generalmente, no siempre, la persona que se acerca con el problema es la clave para la solución, no la persona de la que se están quejando.
sino ellos. Y Jesús definitivamente afirmó eso en esta situación. No era problema de su hermano. Así que Jesús dijo a sus discípulos y les dijo, quiero que tomen nota de la codicia de este hombre, no de su hermano, sino en él. Porque siempre que tú y yo nos amarguemos, solo significa o indica que tenemos codicia, demuestra que nos interesan más las cosas temporales que los valores eternos. Eso generalmente es lo que causa amargura, las cosas temporales. Estamos amargados porque alguien dañó nuestra reputación. Eso es temporal. Yo he aprendido una cosa, que Dios no tiene interés en mi reputación, solo le interesa su reputación. Una de las libertades más grandes en mi vida fue cambiar mi reputación por la de Cristo. De ahí en adelante no importaba lo que la gente pensara de mí, solo lo que pensaran de Cristo y que vieran a Cristo en mí. Y eso me trajo nueva libertad. Cuando tomamos nuestro dinero, o la gente toma nuestro dinero y dañan nuestras posesiones, esas son cosas que solo son temporales. La Escritura hace muy claro que cualquier cosa que podemos ver solo es temporal. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Otra causa adicional de amargura persistente es asumir ofensas por otras personas. Este es uno de los más dañinos de todos. Un día, hablando con un estudiante, él dijo, estoy amargado contra mi padre. Y le dije, ¿qué hizo tu padre contra ti? Dijo, no hizo nada. ¿Y por qué estás amargado contra tu padre? Dijo, por lo que mi padre le hizo a mi madre. Ah, o sea que estás asumiendo una ofensa contra tu padre de parte de tu madre, ¿así es? Dijo, así es. Las Escrituras nos dicen en el Salmo 15:3 que si no haces estas cosas, jamás caerás. Y son solo unas cuantas cosas, pero son muy, muy importantes. Una de ellas es que si no asumes ofensas contra otra persona. ¿Por qué es tan importante no asumir ofensa contra otros? Porque si alguien me ofendiera a mí, entonces Dios me daría la gracia, junto con la ofensa, para responder contra eso. Tendría la gracia para perdonar a esa persona, tendría la gracia para ver en las Escrituras cosas que nunca había visto antes. Las Escrituras vivirían con nuevo significado cuando Dios me da nueva gracia a través de las ofensas y los pesares. Tercero, yo tendría una gracia nueva para ser como Cristo y para asumir el carácter de Cristo. Pero si alguien que observa se da cuenta de la ofensa y asumen esa ofensa y se amargan contra la persona que me ofendió a mí, mucho tiempo después de que yo he hecho uso de la gracia de Dios para resolver el problema, aquella persona todavía sigue amargada porque él no recibió ninguna gracia. Dios dio gracia a la persona que ofendió y a la persona ofendida, pero no da gracia a los observadores, los que asumen ofensas por otros. Así que algunas de las personas más amargadas que he conocido son aquellos que no fueron ofendidos, sino que han asumido ofensas por otros. Son los más amargados en el mundo. Ellos son los que están asumiendo ofensas y no tienen gracia para resolverlo. Una vez una mujer estaba tan amargada contra el pastor por lo que él le había hecho a la señora Pérez. Y también estaba amargada con la señora Pérez, porque la señora Pérez ya no estaba amargada contra el pastor. Dijo, después de todo, él te ofendió a ti, ¿por qué ya no estás amargada? Porque lo había resuelto, ella había aprendido. Y esto es tan importante, que no asumamos ofensas por otros. Un día un pastor estaba hablando con una mujer que había pasado por la disolución de un matrimonio y toda clase de problemas en su vida. Y al investigar, descubrió que tenía una amargura contra los hombres en general, porque ella había tenido amargura contra su padre cuando era pequeña. Y ella explicó cuál era la causa. Un día, su hermano había estado en la cocina y su padre estaba ahí en la puerta. Y ella estaba observando y su hermano estaba sacando unas papas de la despensa y cayeron en el piso. Y el padre se acercó y golpeó a ese hermano. Y esa mujer dijo, cuando vi a mi padre pegarle a mi hermano, me invadió una amargura y jamás he podido perdonar a mi padre. Y este pastor muy sabiamente dijo, ¿por qué no le llamas a tu hermano para ver qué dice él? Así que llamó a su hermano
y le preguntó, ¿recuerdas aquella vez cuando papá te pegó porque se cayeron las papas en la cocina? Y dijo, claro que lo recuerdo. Y dijo, pues yo me amargué contra papá por haberte pegado de esa manera. Y el hermano dijo, ah, no, tú no debías haberte amargado. Es que yo los tiré a propósito. Yo estaba rebelándome contra mi padre y él lo sabía y yo lo sabía. Y yo me alegro de que se haya acercado para disciplinarme por eso. Eso me ayudó. Y ahora que lo recuerdo, eso fue útil para mi vida. Y aquella mujer sentía tanto pesar por haber cargado tantos años una amargura contra su padre y luego contra su marido y contra otros porque había asumido una ofensa contra su padre. Y yo les suplico que de ninguna manera asuman ofensas por otros. Ahora, podrás responder o ayudarles a responder a las ofensas, pero no te amargues con ellos o por ellos. Esto sucede por todas partes. Aquí en situaciones de empleo especialmente, toda esa amargura que puede venir en una empresa o en una iglesia o en la familia. Se trata de un individuo que tiene un espíritu independiente. Y las evidencias externas de un espíritu independiente son, en primer lugar, una enumeración de mis derechos. Tengo derecho de hacer esto y tengo derecho de aquello y también expectativas, lo que yo espero de este empleo y lo que espero de mi patrón. Y el enfoque de una persona independiente es que usa a las personas, usa los empleos como piedras de toque para sus ambiciones personales. No está allí para ver cómo puede beneficiar a otro. Pablo dijo de Timoteo, no hay ninguno de igual mentalidad que naturalmente cuide de vosotros, porque todos buscan cada uno lo suyo propio, no las cosas de Cristo. Pero Timoteo tenía ese espíritu naturalmente preocupado por el bienestar de otros y por los propósitos del Señor. Pero no pasará mucho tiempo para que ese espíritu se convierta en un espíritu herido, porque cuando han sido atropellados algunos de sus derechos o no se suplieron sus expectativas, entonces hay un espíritu herido y las evidencias externas aparecen rápidamente. Hay desconfianza del patrón, hay apatía en el empleo y necesita instrucciones detalladas y aun cuando las recibes no le da seguimiento porque realmente no hay conflicto de prioridades. Se están sirviendo a sí mismos principalmente y también están tratando de servir al patrón y ninguno puede servir a dos amos. Y esta persona está violando el mismo espíritu que se nos dice que tengamos como empleado. Colosenses 3, 23 y 24 dice que todo lo que hagan, cualquiera que sea su empleo, háganlo de todo corazón como para el Señor, sabiendo que del Señor tendrán la recompensa de parte de su Padre Celestial, porque realmente son empleados por el Señor Jesucristo. Y si hacemos nuestro trabajo como si fuera para el Señor, eso le dará una nueva dimensión a nuestro empleo. Además, si no tenemos ese espíritu, nos dice Lucas 17, que somos empleados inútiles, siervos inútiles, lo cual veremos en unos momentos, que somos inútiles si no tenemos esa clase de espíritu. Y con un espíritu herido, inmediatamente tendemos a ser muy alertas al descontento de otras personas. Así que, a medida que observamos a otros, rápidamente percibimos cuando otra persona también está inconforme. Y podemos acercarnos y con el tono de voz precisamente correcta logramos que ellos nos digan lo mal que piensan ellos de toda la situación. ¿Qué piensas tú de las cosas como han sucedido aquí últimamente? Pues me parece terrible y esto está mal y aquello está mal. Así que escuchamos malos informes y simpatizamos y alentamos a aquellos que están inconformes y luego asumimos ofensas. Y esto es devastador en cualquier tipo de estructura, porque Jesús dice que una casa dividida contra sí misma no podrá estar firme. Ahora, aquí hay dos divisiones. Las personas toman partido y de nuevo tenemos una violación del Salmo 15:3, que dice que no asumamos ofensas contra otros. Y luego está la persona que oye malos informes, los colecciona, los inicia, y ellos tienen un espíritu de crítica y pueden acercarse a la persona responsable con un espíritu de juicio, de condenación,
y exageran los informes de inconformidad y además no tienen ningún interés, ni capacidad, ni deseo de restaurar a las personas inconformes. Solo están tratando de expresar su propio descontento. Es lo que quieren comunicar. Violan en este punto la escritura de Gálatas 6:1, donde dice que si una persona fuera sorprendida en una falta, los que son espirituales entre ustedes restauren a la persona en un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que no seas tentado a ser soberbio o amargado. Por eso el chisme es tan devastador. ¿Qué es el chisme? El chisme es compartir información nociva con aquellos que no son parte del problema ni parte de la solución. Y la calumnia es decir parte de la verdad o decir error, mentira, con una intención de lastimar. Ahora tenemos en la escritura muchas ilustraciones devastadoras de esta secuencia. Uno es el caso de Absalón, el hijo de David. Absalón tenía un espíritu muy independiente. Era un hombre muy soberbio. Y cuando había pecado su hermano mayor, Absalón tomó los asuntos en sus propias manos y lo mató. Y luego huyó. Y regresó posteriormente, pero tenía un espíritu herido porque su padre no lo había restaurado plenamente. Y muy pronto Absalón cayó en un profundo descontento y estaba muy sensible al descontento y salía a la puerta de la ciudad y observaba a la gente que se acercaba y detectaba a los inconformes y se acercaba y se inclinaba delante de ellos y les decía, ¿de dónde vienes? De tal o cual ciudad. Dime cuál es tu queja. Y le decían y decía, observas que mi padre no tiene a nadie aquí para oír tu queja. Si yo estuviera encargado, yo me aseguraría de hacerte justicia, porque tu causa es justa, y yo me encargaría de que se te hiciera justicia. Y eso lo estuvo haciendo durante 4 años, y dice la Escritura que se robó los corazones de los hombres de Israel. Y luego vino y se rebeló contra su padre, y otros muchos con él. Y luego vino Dios y lo juzgó con muerte. Dios quiere que cada uno de nosotros reconozcamos que solo en la medida en que evitemos asumir ofensas contra otros, escaparemos de la devastación que viene con una secuencia como esta. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la amargura? Realmente no podemos darnos el lujo de amargarnos. No podemos darnos el lujo de amargarnos por varias razones. Primeramente, los médicos nos informan que la mayoría de los males en la actualidad son resultado de amargura o culpabilidad o simple falta de amor. Y dirás, espera un momento, ¿qué de los microbios comunes? Pues no podemos contagiarnos con enfermedades infecciosas y los médicos dicen, no es así, los microbios no te afectarán a menos que estés amargado, estos microbios no te afectarán a menos que tengas culpa. Se llaman gérmenes oportunistas, estos virus, bacterias, hongos, que se encuentran presentes en nuestro cuerpo, pero no nos dañan mientras no tengamos amargura o culpa. Pero si tenemos culpa o amargura, eso baja nuestras defensas y entonces estos agentes oportunistas entran en acción y producen cáncer, producen diferentes enfermedades. Incluso se nos dice que la mayoría de nosotros tenemos diversos tipos de enfermedades virales en nuestro cuerpo, pero mientras que tengamos una alta resistencia no nos afecta. Dios ilustra esto en el Antiguo Testamento, en Números 5. Si una mujer es acusada por su marido de inmoralidad, pero ella sostiene su inocencia, entonces debe comparecer ante el sacerdote. Y el sacerdote ha de tomar polvo del piso del tabernáculo y lo pone en agua y se lo da y lo debe tomar. Y antes de tomarlo, él le dice, si eres inocente, esto no te dañará, pero si eres culpable, entonces te destruirá tu cadera, porque él lo preparó y sabía cómo funcionaría. Esos gérmenes no la afectarían a menos que fuera culpable. Y yo creo que existe una analogía espiritual muy poderosa en esa ilustración allá en Números, porque cada uno de nosotros tendremos la oportunidad
si es que no lo hemos tenido ya, de ser acusados públicamente. Y cada vez que tú o yo seamos públicamente acusados, es como si tuviéramos la responsabilidad de tomar un trago de esa agua amarga. Es una cosa amarga ser falsamente acusados de algo. Sin embargo, hay 3 cosas que Dios dijo que sucedería a la mujer si ella fuera inocente. Y estas mismas 3 cosas te sucederán si tú eres inocente. Primero, Dios dice que será limpia. Él la pronunciará limpia. Una cosa es que nosotros nos digamos inocentes, otra cosa es que Dios ponga su sello de aprobación sobre nosotros. Número 2, ella será libre. Hay una nueva libertad que Dios da a aquellos que son inocentes. Nueva libertad, nueva gracia. Libertad de la preocupación de lo que otros piensan de nosotros. Y una nueva libertad para preocuparnos de lo que piensan de Cristo. Y luego, ella concebirá, llevará fruto. Cuando Dios permite que pasemos por tiempos de aguas amargas, Él nos dará toda una gracia nueva. Y con esta gracia nueva lograremos cosas que de lo contrario nunca hubiéramos podido hacer. Y con eso viene una mayor eficacia, mayor fruto en la vida cristiana. Por eso es que se nos dice que nos gocemos cuando todos los hombres hablen mal de nosotros, falsamente. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque tienes toda esa gracia adicional. Hay muchas consecuencias físicas adicionales de la amargura. Los dentistas me dicen que frecuentemente tienen pacientes que se quejan de dolor dental. Investigan la dentadura, no hay caries, no hay abscesos. Finalmente el dentista pregunta, ¿sientes enojo respecto a algo? ¿Sientes amargura por alguna causa? Y estos pacientes reconocen que sí sienten amargura. Así que los dentistas explican lo que ha pasado. Cuando te has amargado, los músculos en tu mandíbula se aprietan y tu dentadura, que debe de ocluir con cierta cantidad de presión, se unen con mucho mayor presión que la que Dios diseñó. Y esa presión aplicada a tus nervios causa dolor dental. Y en cuanto estos pacientes resuelven su ira, su amargura, los músculos se relajan y se resuelve el problema del dolor dental. El asunto de crujir los dientes se relaciona con ira, con amargura. Y el crujir de dientes con amargura e ira causa contracción muscular. Y hay muchos problemas adicionales. Y mujeres, ustedes no pueden darse el lujo de amargarse porque todo el tono muscular de su rostro se vuelve duro y tenso, y los rasgos faciales duros no van bien con una mujer. Incluso he visto a algunas mujeres muy endurecidas, pero luego se liberan de su amargura y sus rasgos faciales cambian totalmente y se vuelven suaves en un tiempo muy corto. Los médicos también nos explican que cuando te amargas, eso afecta directamente a tus huesos. Hay ciertos padecimientos óseos que se relacionan directamente con la ira y con la amargura. La Escritura hace claro esto. Cada vez que nos amargamos o nos enojamos, afecta a nuestros huesos. ¿Saben por qué es tan devastador? Porque ahí en los huesos es donde se produce la sangre, y la vida de todo el cuerpo está en la sangre. La salud de todo el cuerpo está en la sangre. Así que si nuestra sangre se ve afectada por amargura, culpa, entonces afectará toda nuestra salud general. Y hay muchas consecuencias físicas adicionales de la amargura. Así que solo por razones físicas no podemos darnos el lujo de amargarnos. Segundo, razones psicológicas. La principal allí es depresión. Hemos mencionado que hay varias cosas y queremos hablar acerca de esas causas de depresión. Estuvimos hablando de la falta de gratitud, no alabar como Dios quiere que hagamos. Eso causa depresión.
Y aquí está la segunda. Y hay otra principal que veremos después. Pero depresión viene del consumo de nuestra energía emocional. Si diéramos una vuelta corriendo a este auditorio varias veces, agotaríamos nuestra energía física y nos sentiríamos agotados. Pero si consumimos nuestra energía emocional, nos deprimimos. El hecho es que podemos deprimirnos por razones buenas, podemos consumir nuestra energía emocional en cosas buenas. El caso de Elías tuvo un gran avivamiento ahí en la cima del monte y conquistó a todos los profetas de Baal y luego bajó corriendo la montaña por delante del rey y consumió toda su energía emocional y un par de días más tarde tenía una depresión suicida. Quítame la vida, Señor, porque no quiero vivir. O el caso de Jonás, que experimentó un gran avivamiento ahí en Nínive y un par de días más tarde tenía depresión suicida. Señor, ya no quiero vivir. O el caso de una madre después del nacimiento de un hijo que consume gran cantidad de energía emocional y luego experimenta depresión postparto. Después de estas semanas, si consumes gran cantidad de energía emocional durante este evento, posiblemente después haya un poco de depresión. Eso es por cosas buenas. Pero si tenemos amargura contra una persona, esa es como una continua fuga en nuestro sistema emocional, una constante fuga de nuestras emociones. Y yo no sé cómo le hacen algunas personas que viven amargadas contra miembros de su familia, amargadas contra las personas, no han hablado con ellos por mucho tiempo y es como una gotera constante, sea que lo sepan o no. Con razón, tienen que tomar medicamentos para levantarse en la mañana y para continuar todo el día y para dormir, porque su sistema emocional está desequilibrado. Hay una tercera razón por la que no nos podemos dar el lujo de amargarnos, y es porque nosotros nos pareceremos a la persona contra la que sentimos amargura. Una muchacha estudiante me dijo muy amargada, yo aborrezco a mi tía. Y le dije, pues lo siento mucho. Y me dijo, ¿por qué lo dices así? Le dije, porque dentro de 20 años vas a ser idéntica a tu tía. Dijo, horror, no, entonces mejor la perdono. Dijo, pero espera, ¿cómo puedes demostrarme que seré igualita a mi tía? Y le dije, mira, voy a hacerte un diagrama para explicártelo. Aquí está un hombre dedicado a la obra cristiana. Un día me dijeron las personas encargadas de su obra que lo iban a despedir. Me pidieron que hablara con él, quizá podría ayudarle a resolver algunos problemas que tenía para que no tuvieran que despedirlo. Y mientras platicábamos, le hice una pregunta. Le pregunté, ¿cómo fue tu relación con tu padre en la infancia? E inmediatamente dijo, aborrezco a mi padre. Cuando yo era niño, yo juré nunca ser como mi padre. ¿Y quieres saber una cosa? Lo iban a despedir porque era idéntico a su padre. Y siempre que oigas que una persona dice, nunca seré como fulano, si lo dicen con amargura, entran en efecto ciertas leyes que no pueden evitar llegar a ser exactamente como esa persona. Y tú me dirás, espera, Bill, ¿cómo puedes asegurar que ese hijo cristiano era idéntico a su padre no cristiano? Digo, ese padre bebía y el hijo no tocaba ni una gota de licor. El padre era infiel a su esposa y el hijo era muy fiel a su esposa. El padre era negligente de sus hijos y ese hijo pasaba mucho tiempo con sus hijos. ¿Cómo puedes decir que es idéntico a su padre? Pues podemos decirlo y lo podemos decir por esto. Cada vez que él decía, nunca seré como esa persona, la palabra como establece una base de comparación, es una norma, aunque sea una norma muy baja. Pero no basta eso por sí solo si dices nunca seré como él, a menos que lo digas con amargura, porque cuando lo dices con amargura estás agregando un factor adicional a ese enfoque emocional. Y el enfoque emocional significa que yo me estoy atando a esa persona, pienso en él, me concentro en él y siempre estoy tratando de evitar ser como él. Pero el problema es que hay dos partes de este enfoque emocional, dos lados. Y realmente solo estamos conscientes de un lado. La primera parte tiene que ver con acciones visibles. Y estas acciones visibles
sucedía en este caso que eran la borrachera del padre, su negligencia de los hijos, su infidelidad a la esposa, y el hijo decidió que él jamás sería como su padre en estas áreas. Lo que el hijo no sabía era que había otro lado del enfoque emocional que lo hacía exactamente idéntico a su padre, porque por acá estaban las actitudes de raíz. ¿Cuáles eran las actitudes de su padre? En primer lugar, su padre era muy soberbio y el hijo era muy soberbio. Además, el padre estaba muy amargado. El padre estaba amargado contra su padre por cosas que su padre le había hecho a él. Y el hijo estaba muy amargado contra su padre. El padre era una persona muy egoísta y el hijo era una persona muy egoísta. Las mismísimas actitudes que tenía el padre las tenía el hijo. Así que estos individuos acá que observaban al padre y observaban al hijo en sus actitudes, podían decir, es idéntico a su padre, tenemos que despedirlo. ¿Cuál era la solución para este hombre? La solución para él era quitar su enfoque de las acciones visibles de su padre y concentrarse en las actitudes de raíz que tenía contra su padre y hablar con su padre y decirle, yo reconozco que he hecho mal al carecer de amor y tener orgullo y egoísmo, ¿me podrías perdonar por mis malas actitudes contra ti y contra otros? Y si él le pidiera eso a su padre y su padre lo perdonara, Dios le daría la gracia para romper este enfoque emocional y luego le daría la gracia para responder a Dios. La Escritura dice que solo somos capaces de un solo enfoque emocional. O amamos a Dios o aborrecemos a un hermano, padre o madre u otro. No podemos hacer las dos cosas. Y Dios dice que si amas a Dios y aborreces a tu hermano, mientes, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. O hacemos uno o el otro, porque en realidad estas personas son como espejos en la mano de Dios, reflejando las malas actitudes para que nosotros las percibamos. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios cuando aborrecemos su mano que nos está diciendo dónde están nuestras verdaderas necesidades? Pero una vez que resolvemos esto, entonces podemos tener un enfoque emocional correcto hacia el Señor y podemos amarle con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza y hasta agradecerle por las situaciones y personas que nos rodean y que nos permiten ver cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Con este trasfondo nos conduce a un punto muy importante. ¿Cómo podemos convertir amargura en perdón? Esta sería mi petición por cada uno de los presentes, que no pudiéramos de ninguna manera seguir con amargura, con falta de perdón, con falta de amor, para con nadie. Y me pregunto de nuevo, si no pudieras visualizar quiénes son esas personas en tu vida que te han lastimado profundamente, que te han ofendido profundamente, vamos a pensar en ellos al dar estos pasos y si aplicas estas verdades espirituales a estos individuos, Dios te dará gran libertad. Primeramente, debemos reconocer que en algún momento, en algún punto, estamos amargados porque tenemos más preocupación por cosas temporales que por el carácter eterno. ¿Estás amargado porque perdiste dinero? ¿O porque alguien dice cosas malas de ti? ¿O porque te robaron posesiones? ¿Te las quitaron? ¿O porque te estafaron? ¿Te quitaron un ascenso que merecías? ¿O algún otro valor temporal? Podríamos decir en primer lugar, Señor, mi amargura simplemente me manifiesta que tengo un enfoque sobre las cosas temporales en lugar del carácter eterno. ¿Podrías perdonarme en primer lugar por tener un enfoque temporal, valores temporales? Eso es número uno. Número dos, reconoce que la amargura surge de un espíritu de ingratitud. Un día vino una mujer bien presentada hacia el foro y estaba llorando y dijo, Bill, yo sé que estoy amargada contra Dios
¿podrías ayudarme a conquistar esta amargura? Y le pregunté por qué estaba amargada contra Dios. Y dijo, porque mi hija me llamó hace un año de Europa. Me pidió que fuera porque tenía problemas con su marido. Y le dije que lo iba a pensar y que le llamaría el día siguiente. Y el día siguiente llamé y supe que mi hija había sido asesinada la noche anterior por su marido. ¿Por qué permitió Dios que mi hija fuera asesinada por su marido? Y me siento amargada contra Dios por haber permitido eso. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han oído que alguien diga, si Dios fuera un Dios de amor, ¿cómo permite que personas inocentes sufran y mueran? ¿Cuántos de ustedes han oído eso? ¿Puedo ver sus manos? Mira nada más, ¿cuánto acusan a Dios? Le dije a esta mujer, permíteme explicar por qué estás amargada contra Dios. Es porque, sin saberlo, tú tienes una enorme actitud de ingratitud. Supongamos que yo caminara por tu barrio y me acercara a la puerta y toco una puerta y abren y les digo, aquí tienes $100. ¿Por qué? Solo porque te lo quiero dar. Muy bien. Al día siguiente paso y les doy otros $100. Y el día tercero y cuarto y quinto y sexto. Y lo hago por un mes. Y el día 31 toco en la puerta de otra persona. Y les digo, aquí hay $100 para ti. Y al regresar, ¿qué pensarías si el primer vecino abriera la ventana y me agitara el puño y me dijera, ¿cómo eres engañoso? ¿Dónde están mis $100 de hoy? Dirías, algo anda mal con esa persona. Recibió 30 billetes de $100. Pero sabes que esa es exactamente la actitud que todos tendemos a tener respecto a Dios. Todos tenemos la idea que Dios nos debe a cada uno una vida plena, feliz, sana, próspera, exitosa de 70 años. Y si Dios hace algo para acortar eso, entonces levantamos el puño contra Dios. ¿Por qué hiciste eso, Dios? Cuando en realidad, si Dios nos diera lo que nos debe, este auditorio estaría vacío, porque el alma que pecare, esa morirá. Todos nosotros debíamos haber muerto ya, porque hemos pecado. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, le preguntaron, ¿oíste acerca de esa torre que cayó y mató a 18 personas? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Les extraña que hayan muerto 18 personas? ¿Suponen que ellos eran más malos que otros? No, sino que yo les digo que si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que no se deben asombrar de que otras hayan muerto, deben asombrarse que todos los demás estuvieran vivos. Es por las misericordias de Dios que no somos consumidos cada día. Así que cuando sabemos de algún accidente y gente que muere, debemos asombrarnos de que los demás no fuimos destruidos también. Ese es el enfoque. Le dije a esta mujer, ¿quieres conquistar tu amargura contra Dios? Y dijo, sí, es muy sencillo. ¿Qué edad tenía tu hija? Dijo, 30 años. Le dije, deja de concentrarte en los 40 años que tú consideras que Dios le debía a tu hija. Por eso estás amargada. Empieza a concentrarte en los 30 años que Dios sí le dio a tu hija. A su propio hijo solo le dio 33 años. Sabes que si tu madre, si tu padre o tu hijo muere a los 10 años de edad, la única manera de conquistar tu amargura es diciendo, Dios, gracias por darnos el privilegio de haber estado con tu herencia, porque los hijos son herencia de Jehová, no nos pertenecen. Gracias por darnos ese hijo por 10 años. Y concéntrate en los 10 años que Dios te dio, o 2 años, o 6 meses, o lo que haya sido. Cuando nos concentramos en lo que Dios ha dado, conquistamos nuestro espíritu de amargura y de resentimiento que procede de la ingratitud. Tercero, esto es muy importante. Si alguien me ofende y yo considero que lo están haciendo por su propia libre voluntad y su propia capacidad, es muy difícil no airarme rápidamente contra ellos. Pero si yo los veo e inmediatamente recuerdo
Mira, ellos no podrían ofenderme si Dios no permitiera que lo hicieran, y Dios está obrando a través de ellos para lograr propósitos especiales en mi vida. Y tenemos toda clase de ejemplos en la Escritura para ilustrar eso. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él fácilmente podría haberse amargado contra aquellos que lo clavaron en la cruz, que lo colgaron ahí vergonzosamente. Pero ¿qué dijo? Padre, perdónales, porque no saben lo que están haciendo. Pero tú sabes lo que estás haciendo a través de ellos para lograr tu propósito supremo en mi vida. O el caso de Job. Un día los sabeos vinieron y mataron a los siervos y huyeron con los rebaños. Los caldeos vinieron y mataron a más siervos y robaron más de sus rebaños. Y sucedieron otras cosas. Y el siervo que quedaba vino y se lo reportó. Y él podría haber dicho: qué terribles caldeos y sabeos, vamos a armar un ejército y vamos a ir tras ellos. No tienen derecho de quitarme mis posesiones. Pero, ¿qué dijo Job? Job, un hombre justo y piadoso, dijo: Dios me dio esos rebaños y Dios me los ha quitado ahora. Desnudo vine yo al mundo y desnudo volveré. Bendito sea el nombre del Señor. Qué perspectiva tan fantástica y madura. Con razón, Job no maldijo a Dios, porque tenía esa perspectiva. Y cuando tú y yo podemos ver que las personas que penetran para maldecirnos o ofendernos o dañarnos, realmente Dios les permite hacerlo para nuestro beneficio. Como José. José fue tan injustamente vendido como esclavo a Egipto, pero años más tarde podía decirles a sus hermanos: ustedes lo hicieron para mal. La gente lo hizo para mal, pero Dios lo usó para bien. Ustedes me vendieron hacia acá, pero en realidad Dios me envió acá. Y cuando podemos ver a Dios obrando a través de las personas, tenemos toda una nueva libertad. David estaba huyendo de Absalón, su hijo, y vino un hombre impío y empezó a arrojar tierra y piedras hacia David y a maldecir a David y a sus hombres. Uno de los hombres de David dijo: ¿por qué permites que este perro te maldiga? Tú eres el rey, dame la orden y yo iré y le quitaré la cabeza. ¿Y qué dijo David? David era un hombre conforme al corazón de Dios, y es importante que tengamos estas actitudes de los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Solamente cuando tenemos su perspectiva conquistaremos la amargura. David dijo: no te atrevas a poner una mano sobre él, porque Dios le ha ordenado que venga a maldecirme este día, y pudiera ser que Dios mire mi aflicción hoy y me recompense por todo el mal que me ha venido. Y Dios escuchó esa oración y la contestó. Número 4. Da gracias a Dios por su propósito final a través de cualquier ofensa que venga. Ahora, no le damos gracias a Dios por el pecado. Le damos gracias a Dios por lo que Él desea hacer y lograr a través de las ofensas. En la Escritura, aquellos que fueron perseguidos, golpeados, maltratados, se gozaban porque fueron contados dignos. Daban gracias a Dios. Primera Tesalonicenses: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No está diciendo sean agradecidos. Quizá no podemos sentir gratitud, pero sí podemos dar gracias. Dar gracias a Dios es un acto de nuestra voluntad. Ser agradecido es una expresión de nuestros sentimientos. Así que obedezcamos a Dios, y cuando seamos ofendidos, cuando somos lastimados, digamos inicialmente: Dios, gracias por permitir que esto suceda. Tú tienes propósitos en esto, más allá de lo que yo puedo entender en este momento, y no sé cuál sea tu propósito ahora, pero finalmente es desarrollar en mí el carácter de Cristo. Y por esto funciona la tribulación, para producir paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Cristo es derramado en nuestros corazones. Dios protegerá a los suyos. Y si eres cristiano y te has dedicado a Dios para sus propósitos, puedes tener la seguridad de que nada puede dañar tu vida. Por eso en Mateo 10 dice: no se venden 2 pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos puede caer a tierra, a menos que vuestro Padre Celestial
lo permita. Dios tiene que dar el visto bueno para que cualquier persona pueda penetrar y herir o dañarnos. Madres, a veces es tan fácil estar ansiosa y preocupada por la familia, pero si tu familia, cada uno ha sido dedicado al Señor, recuerden una cosa, que son indestructibles mientras su obra no haya terminado. Y cuando su obra termine, no tiene caso que permanezcan por aquí, mucho mejor estar con el Señor, está mucho mejor allá. Todos somos indestructibles mientras nuestro trabajo no termine. Esto es tan reconfortante que no hay nadie que pueda penetrar y matar mientras nuestra obra no haya terminado. Y luego las ofensas también revelan actitudes equivocadas. Los hijos no se amargan por causa de sus padres. Las malas actitudes de sus padres solo revelan el egoísmo, la rebeldía. La necedad está atada al corazón del muchacho. Así que cuando pasamos por situaciones, solo revela las malas actitudes. Otros no son responsables por ellos. Solo revelan lo que hay en nosotros. Y luego, Dios permite las pérdidas para enseñarnos contentamiento. Si no tenemos contentamiento con lo básico, tenemos un problema espiritual, además de un problema emocional. Alguien le preguntó a un hombre muy próspero una vez, ¿cuánto dinero se necesita para que un hombre esté satisfecho? Y ese hombre próspero dio esta respuesta, solo un poco más. Y eso es muy bíblico, porque Dios dice que cuando aumentan las riquezas, los apetitos de aquellos que los tienen también aumentan. Nunca estaremos contentos con riquezas ni con posesiones. Y para mostrarles cuán posible es, ¿pueden imaginar a Eva? Ella no tenía ninguna competencia por su marido. Tenía al marido más maravilloso en el mundo. Su marido era el verdadero líder espiritual. Él caminaba con Dios todos los días. Ella no tenía ninguna preocupación respecto a la seguridad futura. Tenía todo el alimento que podría consumir, tenía todo ideal. Era imposible pensar en mejor circunstancia ideal. Y sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Satanás con Eva? Produjo inconformidad, descontento. Había algo que ella no tenía, ese fruto prohibido. Si Eva cayó, les aseguro que no hay ninguna esperanza para los demás, a menos que a través del poder del Espíritu Santo aprendamos los secretos del contentamiento. El contentamiento es simplemente decir, Dios, quiero darte gracias por alimento y vestido. Jesús no tenía casa, tenía alimento y vestido, y dice, con eso estemos contentos. Si tenemos más que alimento y vestimenta, eso es más de lo que necesitamos. Dios promete encargarse de todas nuestras necesidades. Y entonces existe toda una nueva libertad. Y somos libres de los valores temporales. Número 5. ¿Cuántos de ustedes han repetido alguna vez la oración del Señor, el Padre Nuestro? ¿Puedo ver su mano? Muy bien. Si levantas la mano, significa que nunca puedes estar amargado contra una persona, nunca puedes guardar rencor contra una persona porque Dios ha escuchado esa oración y Dios contesta la oración. ¿Qué has dicho en la oración del Señor? Padre, perdóname mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Así que si tú guardas rencor contra alguien, has pedido que Dios guarde rencor contra ti. Dios no te dejaría a ti en libertad. Incluso Dios no puede liberarnos de nuestra amargura mientras tengamos amargura contra otros. Nos dañamos a nosotros mismos y por eso Dios nos da la ilustración ahí en Mateo capítulo 18. Está un amo que tenía un siervo con una deuda enorme. Digamos que le debía $1,000,000 a su amo.
y era imposible que lo pagara. Y un día el amo dice, quiero que pagues o te voy a encarcelar. Y ese siervo se puso de rodillas y suplicó, por favor, dame tiempo, lo pagaré todo, dame tiempo. Y el amo se compadeció de él y le perdonó aquella deuda. Y luego ese siervo salió y encontró a otro que le debía a él $50 y dijo, págame o te echaré a la cárcel. Y el hombre se puso de rodillas y suplicó, por favor, perdóname, lo pagaré. Y el siervo dijo, no, a la cárcel. Y cuando el señor, el amo, se enteró de lo que había hecho, llamó a ese siervo y le preguntó, ¿no te perdoné esa enorme deuda? ¿No podías haber perdonado a ese siervo una pequeña deuda? Ahora te vuelvo a imponer tu deuda. Y Dios nos dice, si no perdonamos a otros, ¿cómo podemos esperar que Dios nos perdone a nosotros? Hemos sido perdonados por una deuda tan grande. Los que estamos en una relación debemos perdonar a otros por las pequeñas ofensas que ellos cometen contra nosotros. Y luego comprende que Dios no va a castigar a tus ofensores. Una de las mejores cosas que puedes hacer es que cuando te ofenden, te maltratan, lee los salmos. Yo les alentaría a leer los salmos, como yo los he estado leyendo por varios años, y me entusiasma tanto los salmos. Me siento muy agradecido con el que me motivó a leerlo. Hay 150 salmos. Alguien sugirió que si leyéramos el primer día del mes, el primer salmo, o digamos el día 15 del mes, lees el Salmo capítulo 15. Y luego cada 30 salmos posteriormente. Así que el 15 y luego el 45 y luego 75 y luego 105 y luego 135. También practicas sumas cada mañana. El siguiente día lees el Salmo 16 y luego etcétera. ¿Y sabes lo que sucederá? Los salmos adquirirán nuevo significado y algunos de ellos se relacionan así en esa secuencia. Y yo me pregunto si se fueron diseñados para ser leídos de esa manera, porque se relacionan tan bien y también encontrarás temas importantes del corazón de Dios al leer de esa manera. Y también descubrirás que cuando ponemos nuestro corazón en una relación correcta con el Señor, Él se encarga de esos ofensores. Él los conduce a la justicia apropiada. Número 7. Esto es tan importante. Invierte voluntariamente un tesoro en tu ofensor. Esto lo llevará más allá de la etapa de perdón, hacia la etapa del amor genuino. Y hay una razón para esto. Un día, dos hermanos estaban regando su campo de arroz en una colina. Y esa noche, mientras dormían, el vecino, un no cristiano, se acercó y cortó su dique para que el agua del campo de ellos regara el campo de él. El día siguiente se levantaron los hermanos y vieron lo que había sucedido y trataron de perdonar a ese vecino y repararon el dique y subieron más agua para regar el campo. Y el día siguiente el vecino hizo lo mismo. Después de 3 noches de lo mismo, que el vecino les robaba el agua, hablaron con su pastor y estaban muy preocupados y le dijeron al pastor, nosotros perdonamos a nuestro vecino, pero algo anda mal. No tenemos gozo, no tenemos amor por el vecino. Si hacemos lo correcto, ¿por qué no nos sentimos bien? ¿Por qué no tenemos gozo? Dios habla de gozo si hacemos lo correcto. ¿Por qué no tenemos gozo? Y ese pastor muy sabio dijo a esos hermanos, la razón por la que no tienen gozo es porque no han llegado suficientemente lejos. Y de nuevo, quiero decir que la mayoría de nosotros nos quedamos un paso cortos de recibir el beneficio de la vida cristiana. Llegamos a la puerta misma y luego no entramos. Y luego decimos que no funciona porque no dimos ese último paso hacia la verdadera victoria. Y el pastor dijo, mira, si quieren tener gozo y amor por su vecino, entonces empiecen mañana por la mañana y inviertan tiempo regando el campo de su vecino. Y los hermanos dijeron, eso no tiene sentido. Y probablemente tenían razón, porque hay camino que parece recto a los hombres, pero a los
fines son caminos de muerte. No te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos reconoce al Señor y Él dirigirá tus pasos. Así que ellos podían dar a conocer a Cristo beneficiando a su vecino. Decidieron intentarlo. Y el día siguiente se levantaron temprano y empezaron a carrear agua para regar el campo de su vecino. Y descubrieron algo muy asombroso. Cada minuto, cada hora invertida en el campo de su vecino, encontraron un gozo cada vez mayor y un amor por su vecino. Y hay un principio muy importante en la Escritura para explicar el porqué de eso. Funciona porque Dios sabe que donde está tu tesoro, donde está mi tesoro, donde se da voluntariamente, eso es la clave, darlo voluntariamente, donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón, ahí está nuestro afecto. El agua que el vecino robó no se había dado voluntariamente, así que con eso no se lograba. Pero cuando voluntariamente dieron agua, eso lo logró y empezaron a amar a su vecino. Y unos días más tarde vino ese vecino con lágrimas preguntándoles cómo podía llegar a ser cristiano, porque él veía el amor genuino en ellos para él. Dios se deleita al escribir toda clase de capítulos emocionantes en tu vida, en mi vida, si hacemos lo que es bíblicamente correcto, aunque parezca lo contrario a la experiencia humana, lo contrario de lo que parece lógico y razonable. Lo mismo, un día, un soldado entra a un distrito comercial ahí en uno de los pueblos de Palestina. Esto durante el tiempo de Jesús. Y el país estaba sitiado por el ejército romano. Y los judíos aborrecían a los soldados romanos que ocupaban su territorio. Y un día uno de estos soldados entra a la plaza de un pueblo y baja su pesada carga y empieza a mirar a su alrededor. Y ahí está un muchacho de 14 años observando a ese soldado. Y se quedó tieso, porque sabía lo que el soldado buscaba. El soldado buscaba a cualquier muchacho hebreo de 12 años o más, porque la ley establecía que podían exigirle a cualquier muchacho hebreo de 12 años o más que cargara esa pesada carga por una milla en cualquier dirección. Y el soldado le hizo una señal a ese muchacho de 14 años para que se acercara. Y quería correr, pero sabía que si corría lo atraparían y lo azotarían. Ese era el castigo por evadir esto. Así que a regañadientes ese muchacho se acerca al soldado y el soldado dice: voy por ese camino. Así que el muchacho levanta la carga pesada y empieza a caminar. Y a medida que va caminando, recuerda las palabras de Jesús: si tu enemigo te obliga a ir con él 1 milla, camina con él 2. Y dijo: no tiene sentido, es suficientemente difícil llevar esta carga por 1 milla, ¿por qué 2? Pero decidió obedecer, aunque no entendiera. Ahora quiero explicar otra cosa. Dios entrenó la mente de Abraham para obedecer y después entender. Sin embargo, la mentalidad de la mayoría de nosotros es: yo quiero entender y luego consideraré la posibilidad de obedecer. Y cualquiera que tiene esa mentalidad nunca entenderá las riquezas que Dios tiene para nosotros. Así que decidió obedecer y al final de 1 milla el soldado dijo: ya puedes bajar la carga y puedes regresar a tu pueblo. Y ese muchacho dijo: no, con gusto cargaré su carga 1 milla. Y el soldado dice: no tienes que hacerlo. Y dijo: pero me gustaría hacerlo. Así que al caminar la 2ª milla, ¿cuál sería la primera pregunta que hiciera ese soldado? ¿Por qué haces esto? Y el muchacho podría explicar: porque he escuchado la enseñanza del Señor Jesucristo y Él nos enseñó a caminar la 2ª milla. Yo creo que el testimonio más eficaz comienza en la 2ª milla. Lo que tratemos de hacer en la 1ª milla no tiene mucho sentido, pero cuando vayamos más allá y hacemos algo voluntario, más allá de lo que se espera de nosotros, ahí es donde preguntan por la razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero recuerda, tiene que ser voluntario. Una ilustración
un poco cómica del poder de esto. Un día, un matrimonio cristiano salió de un restaurante y cuando iban hacia su auto, un joven se acercó con un arma y dijo, quiero el dinero en su cartera. Así que este hombre cristiano sacó su cartera y traía como $7 y se lo dio. Y cuando el hombre con el arma huía, el cristiano gritó, oye, espera, ven, tengo más cambio. Y ese hombre regresó y sacó como 70 centavos y le dio el cambio. Y ese hombre preguntó, ¿por qué estás haciendo esto? Dijo, pues porque soy cristiano y supongo que tú tienes necesidades especiales y quiero que tengas los 70 centavos. Y le dijo, todo mi dinero le pertenece a Dios, como quiera, así que toma esto. Y el ladrón dijo, todo tu dinero es de Dios, toma, te lo regreso, yo no quiero nada. No le preguntó acerca de los primeros $7, sino por lo que había dado voluntariamente. Otro ejemplo, un socio en los negocios, y les suplico, señores, no participen en asociaciones. Hay un capítulo completo en el tomo 2 del Manual del Hombre dedicado a las razones bíblicas por las que no debes participar en asociaciones comerciales. Suplico que no lo hagan, pero este hombre estaba asociado en los negocios y uno de los socios sentía que se le debían $27,000 y el otro socio no. Así que lo tomó y el socio defraudado desarrolló resentimiento y amargura. Y su esposa también se amargó, asumió ofensas. Él pudiera haber ido a cualquier juzgado para conseguir la devolución del dinero, pero escuchó este principio y sabía cuál era este socio, porque rompieron la asociación, sabía que tenía presiones financieras. Y esa es una de las razones por las que estaba dispuesto a sacrificar su relación por ese dinero. Así que llamó al ex socio con la aprobación de su esposa y dijo, yo sé que tienes problemas económicos y te vas a cambiar y quisiéramos donar $3,000 para tus gastos de cambio de domicilio. Y ese ex socio aceptó el dinero. ¿Y qué sucedió? Esto es lo emocionante de la vida cristiana, porque cuando hacemos las cosas como Dios manda, es tan contrario a nuestros caminos. Lo primero que sucedió es que esa noche, la esposa particularmente y el marido tuvieron su primera noche completa de sueño en meses. Yo conozco mujeres hoy cuya amargura realmente los ha matado, especialmente por ser libres de todo eso. El mayor beneficio es en cuanto a su salud. El número 2, Dios empezó a bendecir a ese matrimonio de maneras asombrosas. Al siguiente año, cuando regresé a esa ciudad, me dijeron, no vas a creer lo que Dios ha hecho. Evidencias sobrenaturales de Dios derramando bendiciones económicas que no podrían explicar. Eso es número 2. Y número 3, ellos desarrollaron un amor por ese ex socio que nunca habían tenido antes, debido a lo voluntariamente invertido en su vida. Y además, todavía no termina la historia. Eso es lo más emocionante. Cuando hacemos cosas como Dios manda, Él tiene libertad para bendecirnos de maneras que no podemos imaginar. Por eso dice, para que heredes la bendición. ¿Y qué de un empleo? Jesús habló acerca de un siervo. Dijo, ¿cuál de ustedes, si tienen un siervo, sale en la mañana y trabaja todo el día en el campo, en el calor del día? ¿Cuál de ustedes le diría, entra y siéntate a cenar? ¿No dirías más bien, prepara y sirve mi cena, y después de que lo sirve, se siente y le sirven? ¿Pensará él que ha hecho algo especial? No, sino que dirá, solo soy un siervo inútil. Pero espera, si pudieras encontrar a alguien que trabaje todo el día en el campo
y luego vengan y preparen un alimento y lo sirvan, sería una persona muy asombrosa. ¿Por qué diría, solo soy un siervo inútil? Y luego Jesús explicó por qué diría eso. Porque dice, solamente estoy haciendo lo que es mi deber. Y Dios te dice a ti y a mí, si tienes un empleo o estás trabajando para alguien y solo haces lo que se exige de ti, Dios dice que eres un siervo o un empleado inútil. Pero si vas más allá y voluntariamente haces más de lo que se te requiere, entonces te vuelves un empleado muy valioso a los ojos de Dios, además de ser un empleado útil a tu patrón terrenal. Pero independientemente de la respuesta del patrón terrenal, Dios dice que tienes toda una nueva base de libertad y gozo en tu recompensa de parte del Señor. Eso no quiere decir que tengas que trabajar más, aunque eso pudiera ser posible, pero más bien quiere decir que hay una actitud de gratitud, lealtad, de honestidad, y de muchas maneras más, vas más allá de lo que es tu deber. ¿Sabes lo que va a suceder? Pasará el tiempo más rápidamente en ese empleo y tendrás mayor satisfacción y más energías para hacerlo y serás un buen testigo para el Señor, mejor que nunca. ¿Qué le dirías a un hombre que te dice, mi esposa me demandó y me pidió el divorcio? Tiene toda clase de acusaciones falsas contra mí y ahora han hecho un juicio contra mí y cada semana tengo que dar cierta cantidad de dinero a mi ex esposa. Cada vez que lo hago siento amargura. ¿Qué le dirías a él para conquistar su amargura? Basado en lo que ya hemos visto aquí, hay solo una cosa que le podríamos decir. Supongamos que debe dar $100 por semana. Dile, nunca des solo $100. Da 105, o 125, o 115, pero asegura que sean más de $100, porque si solo das los $100, nunca conquistarás tu amargura. Pero si das más de lo que se requiere, entonces conquistarás tu amargura. ¿Y dónde encuentras eso en la Escritura? Jesús dijo, si sois llamados ante un juez y el que te está demandando desea tu capa, que significa que eres pobre, no tienes dinero, no solo entregues tu capa. Este principio es tan importante, significa que si te piden la capa, entrégalo. No solo entregues la capa, sino tu túnica también. Porque Jesús sabía que si solo entregabas lo que se requería de ti, no resolverías tu amargura. Pero si damos más de lo requerido, entonces conquistaremos la amargura. Y todo esto significa realmente que tenemos 7 razones por las que Dios quiere que sepamos que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y tenemos que entender esto porque, como dice 1 de Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición y cuando padecía no amenazaba. Y hay tantos preceptos importantes que Dios tiene para nosotros y si nos sentimos heridos y ofendidos todo el tiempo, perdemos los propósitos del sufrimiento. Por eso también la Escritura dice, todos los que deseen vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vamos a sufrir. ¿Cuáles son las razones? Número 1, el sufrimiento purifica nuestras motivaciones. Número 2, nos ayuda a poner los afectos en las cosas de arriba. Como habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es tan fácil que las cosas hagan a un lado a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, gozosamente sufro la pérdida de todas las cosas y las tengo por pérdida para poder alcanzar a Cristo. Las cosas excluyen a Cristo. Número 3, completa el sufrimiento de Cristo por los perdidos. Cristo vino al mundo para sufrir en manos de pecadores, para poder
atraer a los pecadores al arrepentimiento. Cristo ahora vive en los corazones y la vida de los creyentes y quiere que nosotros sigamos recibiendo sufrimiento y que respondamos con amor para que podamos atraer a los pecadores al arrepentimiento. Si nosotros devolvemos amor por sufrimiento, eso es más poderoso que cualquier otra cosa en el mundo. Y luego, número 4, el sufrimiento también revela la ineficacia espiritual. Se nos advierte en Mateo 5:13 que si nosotros como cristianos hemos perdido nuestra eficacia como cristianos, entonces somos como la sal que ha perdido su sabor. No sirve para nada más que para ser arrojada fuera y pisoteada por los hombres. Número 5, Dios nos da un espíritu de gloria y la mano de Dios descansa sobre nosotros cuando pasamos por el sufrimiento. Sufrimiento por hacer el bien. Eso es lo que promete 1 Pedro 4:13. El Espíritu de gloria y de Dios descansa sobre vosotros. Por parte de ellos, Él es vituperado, pero por vuestra parte es glorificado. Número 6. Abre la puerta para tremendas lecciones de la Escritura. Por eso Pablo podía decir en 2 Corintios capítulo 1, yo paso por sufrimiento, pruebas, tribulaciones, pero eso significa que durante ese tiempo Dios me da toda clase de consejo y entendimiento de su palabra. Y eso significa que también puedo transmitirles a ustedes el mismo consuelo, el mismo consejo que he recibido del Señor. Luego, número 7, demuestra al mundo las convicciones bíblicas. Dios quiere que tú y yo establezcamos la norma para el mundo. Nosotros somos la conciencia del mundo. Debemos tener convicciones bíblicas y estar dispuestos, como lo estuvo Daniel, a sostenernos por ellos, a sufrir por ellos, y así el mundo entenderá lo que es bueno y lo que es malo. Por eso el juicio debe comenzar por la casa de Dios, y ahí es donde estamos hoy. Vamos a orar. Es tan importante que conquistemos la amargura. Y yo me pregunto si ahora mismo no pudiéramos cada uno de nosotros pensar en individuos a quienes hemos ofendido, que nos han ofendido, que nos han dañado, o han dañado nuestra reputación, han dañado nuestras posesiones, nuestro dinero, nuestro trabajo o lo que sea. Podrías ahora mismo decir, Señor, tú me has perdonado tanto. ¿Me perdonas también ahora por tener un sistema temporal de valores? ¿Me perdonas por tener un espíritu no amoroso para con aquellos que me han ofendido? Señor, ¿me podrías perdonar ahora mismo por preocuparme más por las cosas que por el bienestar espiritual de ellos con carácter eterno? Ahora mismo perdono plenamente a aquellos que me han ofendido. ¿Podrías decirle eso a Dios de todo corazón? ¿Los libero plenamente? Y luego podrías ir un paso más allá y decir, Señor, en la medida que tú me des sabiduría y entendimiento respecto a cómo hacerlo, y tú me des la gracia para hacerlo, yo invertiré voluntariamente algo de valor en la vida de ellos. No tiene que ser dinero, pudiera ser elogio, o ayuda, o defensa. Pudiera ser una palabra buena, pudiera ser orar por ellos, pero quisieras decirle ahora mismo, yo te entrego esta oportunidad de permitirme saber lo que puedo invertir voluntariamente en la vida de un ofensor. ¿Podrías hacer eso ahora mismo de todo tu corazón? Y si eso es lo que estás decidiendo hacer ahora mismo, ¿podría ver tu mano si lo levantas brevemente? Amén. Maravilloso. Gloria a Dios. Padre Celestial, gracias por darnos tan gran perdón a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo.
Gracias porque podemos ahora dar libremente a otros como hemos recibido de ti. Señor, te pido que des sabiduría, entendimiento a cada uno de nosotros para saber cómo invertir voluntariamente algo de valor en la vida de ellos para atraerlos hacia el arrepentimiento y hacia ti y hacia la vida en ti. Gracias por bendecirnos a cada uno de nosotros que obedecemos estas áreas. Esto te lo agradecemos y oramos en el nombre de Cristo el Señor y por su causa. Amén.